Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del Desfiladero. En esta ocasión hablaremos del papel que jugaron los partidos de oposición en la elección del pasado 2 de junio. ¿Qué fue lo que ocurrió para que la gran mayoría de quienes votaron no lo hicieran por ellos? ¿Falta de un discurso consistente, propuestas nuevas? ¿O fue la falta de apoyo por parte de los dirigentes de los partidos? Y después de los resultados, ¿qué sigue para ellos? Para analizar este tema, acompáñenme a ver primero este material. Tras dar a conocer los resultados finales del conteo realizado por el Instituto Nacional Electoral, se confirmó el rotundo triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera presidenta de México. Sheinbaum obtuvo el 59.75% de los votos, lo que representa el respaldo de las urnas de 35.924.519 ciudadanos. Xóchitl Gálvez, por su parte, consiguió 16.502.697 votos, el 27.45%, y Jorge Álvarez Maínez, 6.204.710 votos, el 10.32%. Como parte del proceso, se recontaron 116.000 paquetes electorales. La participación del electorado fue de 61.04%. Estos resultados podrán seguir su cauce legal y procesal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el supuesto de que algún partido político decida ejercer su derecho a interponer los medios de impugnación. Donde también hubo modificaciones fue en el mapa político legislativo. El INE avaló los resultados por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional. Esto tras concluir los cómputos distritales, confirmando así la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. En el caso de la Cámara Baja, Morena, el PT y el Partido Verde obtuvieron 256 curules a través del voto. El PAN alcanzó por este medio 32 diputados, el PRI 9, Movimiento Ciudadano 1 y el PRD también 1, lo mismo que las candidaturas independientes. A estas cifras se sumarán diputaciones que les correspondan por el principio de representación proporcional, que el INE determinará en agosto próximo. En el Senado, Morena encabeza la cantidad de curules por voto con 46, el PAN obtuvo 16, el PRI 13, el Partido Verde 11, el PT 7, Movimiento Ciudadano 3 y el PRD 2. Serán además sumadas las senadurías por representación proporcional. Como parte del cierre de este proceso, las y los consejeros reconocieron la labor de todos los que participaron. De igual forma, destacaron que las mujeres han sido el símbolo de esta elección 2024. Con información de Arturo Arellano Merlín, El Desfiladero. Y para discutir todo esto, hoy nos acompañan Hernán Gómez Bruera, periodista y analista político, además de Patricia Urriza, militante de Movimiento Ciudadano, y Francisco Escalante, analista, compañeros, muchísimas gracias por estar acá en el Desfiladero. Pues para empezar como a ver qué es lo que pasó, ¿no? Creo que hay mucha expectativa del nuevo gobierno, del nuevo gabinete, que si las reformas, que si esto, pero yo creo que hay que darnos un poquito de tiempo y ahorita me gustaría que empezáramos a analizar qué es lo que pasó con la oposición, porque se está hablando mucho que si los contrapesos, que qué es lo que va a pasar en el Senado. Entonces, voy a empezar por allá, empiezo con Hernán, para preguntarte si en realidad estos resultados que tuvimos el 2 de junio eran inesperados, porque yo creo que imaginábamos que iba a ganar Claudia Sheinbaum y que iba a ganar Morena, pero no sé si de este tamaño. Sí, yo creo que sí sorprendió a muchos este triunfo de Morena y sus aliados. Creo que no esperábamos, por ejemplo, que incluso la Ciudad de México, que se veía o que se anticipaba como una elección más o menos cerrada, por lo menos en el discurso, no tanto en las encuestas, pero sí en el discurso de los comentócratas, que lograron instalar la idea que esa elección estaba en peligro para la izquierda, y el margen fue de 13 puntos. Sorprendió mucho que Morena lograra la mayoría calificada con sus aliados en la Cámara de Diputados, que se quede a 3 senadores también de obtener la mayoría calificada en el Senado de la República. La cantidad de estados, 24 entidades federativas en manos de Morena y sus aliados. Sí sorprendió, o sea, claro que eso no se lo esperaban, porque todos sabíamos que Xóchitl no iba a ganar, pero parecía que habían puesto a la menos peor de las candidatas que tenían para, de alguna manera, tratar de colocar, con el efecto arrastre, pues de colocar a más diputados, a más senadores. Lo que estamos viendo es que el PAN tuvo
si tengo bien el dato, 2 puntos porcentuales menos que en 2018, que el PRI pues es un partido ya iniciando su fase de desaparición, que el PRD ya no existe como con registro de partido político. Entonces todo eso es, claro, es un signo muy evidente del fracaso de la oposición. Decías que estaba este relato de los comentócratas, de que pues a lo mejor la ciudad estaba en peligro, ¿no? Creo que incluso había el relato de que Veracruz estaba en peligro o que Morelos estaba en peligro, pero al final fue puro relato. La cosa es, ¿en verdad siguen teniendo impacto estos comentócratas? Pues es lo interesante. Cierto impacto tienen, pero muy disminuido. O sea, un país en el que digamos, casi 36 millones de personas votan en contra de lo que les dicen el 98% de los comentócratas, digamos, más o menos, pues es un país en el que la comentocracia ha dejado de ser relevante, ha dejado de servir para explicar la realidad en la que estamos inmersos. Yo creo que algo que también pasó en esta elección es que la gente ya no se chupa el dedo y no se creyó la estrategia de la mentira, porque la oposición adoptó una estrategia de mentir sistemáticamente. El problema es que, claro, había cosas que decían que eran ciertas, o sea, no todo lo que dice la oposición es falso. Eso es un error pensar que cualquier cosa por venir de la oposición ya está mal o es falsa. No, había críticas que tenían razón, había cosas que decían, por ejemplo, yo creo que las dudas sobre Cuauhtémoc Blanco o las dudas que se expresaron sobre ciertas propiedades de Rocío Nale en Veracruz, me parece que eran dudas legítimas. Sin embargo, la gente, fíjense el resultado que tuvieron, el margen de distancia que hubo en Morelos y que hubo en Veracruz. En Veracruz ganaron creo que por 30 puntos y en Morelos por 18. O sea, lo que esto muestra es que la gente ya dejó de creerles. Porque claro, cuando tú a la gente le dices, el presidente es narco, Claudia Sheinbaum es narca, Morena es un narcopartido. Entonces, claro, la gente ya en un punto dice, es que ya no te creo nada. Porque es Pedro y el Lobo. Claro. Es Pedro y el Lobo. ¿Cómo Entonces les voy a se creer? devaluó su palabra a tal punto que ya no les creemos. Claro. Y la gente no les creyó. Oye, Pati, ahorita nos estaba diciendo Hernán que era la menos mala, la candidata Xóchitl Gálvez. Yo no sé si era la menos mala para el PRI, PAN y PRD, porque a mí me parecía mucho más interesante Beatriz Paredes, tal vez, aunque con muchísima antigüedad. Pero lo digo porque algo que le salió muy bien a Jorge Álvarez Maínez es que no tuvo este juego del ataque frontal, ¿no? Sino que aprendió a proponer. Digo, creo que sabiendo que no iba a ganar, pero a proponer muchas cosas increíbles. Sí, a mí me parece que hay un gran perdedor después de estas elecciones. Y ese gran perdedor es la alianza del PRIAN. Por muchas razones. Yo creo que una candidata como Beatriz Paredes no hubiera caído en tantas contradicciones. Veíamos a una Xóchitl que se sentía incómoda de los partidos que la postulaban, constantemente alejándose de esos partidos, pero siendo regañada por alejarse de la estructura que la estaba postulando. Entonces, bueno, una serie de contradicciones increíbles. Y me parece que son los grandes perdedores por dos cosas muy importantes, ¿no? Uno, ya nosotros sabíamos que había un repudio de la ciudadanía hacia el PRIAN. Entonces trataron de buscar una candidata que capitalizara los menores negativos de la alianza, pero siendo representados por los mismos partidos. Es decir, estos grilletes siempre estuvieron ahí para Xóchitl y ese repudio pues se notó otra vez en esta elección. La gente que quería una oposición no estaba dispuesta a regresar al PRI y al PAN y ahí es donde entraba Movimiento Ciudadano. Creo que otra de las cosas, la segunda cosa en la que fallaron fue en haber hecho una campaña que giraba en torno al miedo y al enojo. Cuando las personas,
que decían, pues no se sienten peor que en los sexenios anteriores de la vieja política, ¿no? Eso es el sentir que Movimiento Ciudadano detectó. Yo creo que hay dos grandes ganadores. Por un lado, Morena, que se queda con la presidencia de la República, con la jefatura de gobierno, y Movimiento Ciudadano, que es la fuerza que más crece en el país, creció en más de 500% en estas elecciones, y lo único que le faltó a Movimiento Ciudadano fue tiempo. Y fue tiempo porque fuimos los únicos que no violamos la ley electoral, que no empezamos precampañas o pre-precampañas ilegales desde hace un año, año y medio, en el caso de Morena desde hace 2 años, en el caso del PRIAN desde hace año y medio. Y me parece que en el futuro eso se le va a premiar a Movimiento Ciudadano, porque pues a pesar de que ahorita pues sí Morena gana las elecciones, yo creo que posteriormente hay 2 grandes grilletes que van a tener. Uno son las divisiones que tienen al interior, que ya hay grupos que se están peleando entre sí el poder y que ya no están encontrando reconciliación. Y 2, que pues han metido a legisladores que no piensan, que no son críticos, que no estudian las propuestas, eso ya lo vimos desde la legislatura anterior, y que solamente votan por grupo parlamentario y por lo que indican desde la presidencia de la República. Aguánteme, oye, porque el programa de Morena va a ser después. Sí. Pero, es otro tirito, sí. Pero bueno, me parece que Movimiento Ciudadano representa una alternativa de futuro. Se vio en cómo los jóvenes encontraron una fuerza política a la cual apostarle, y me parece que también nosotros vamos a crecer con esa generación y en el futuro pues va a ser una alternativa, la única oposición que le va a poder hacer frente a la fuerza política actual que es el régimen. Nos decían por allí, y se decía mucho, sobre todo en las mesas de análisis, que le había faltado unidad a ese monstruo de Frankenstein que hicieron, ¿no? De PRI, PAN, PRD. Pero yo no sé si el darle más unidad de esos personajes con Xóchitl hubiera sido bueno. ¿Fue eso lo que afectó tanto? Es posible. Hay varios puntos para el análisis. Uno, el tema, por supuesto, de la candidatura de Xóchitl. Yo creo que Xóchitl es la candidata menos competitiva del PAN, al menos en los últimos 30 años. En términos reales, en términos de de los números que arroja, pero también en términos de lo que el votante panista espera de un candidato del partido por el que suele votar. Yo creo que nunca vieron en ella a una presidenta de la República. Y fue lo que hizo de manera muy inteligente Claudia Sheinbaum: posicionarse y verse hasta físicamente presidenciable. Entonces, hay cierto sector del electorado que las formas son muy importantes, la percepción, y en ese sentido, Xóchitl jamás se tomaron en serio. A Xóchitl nunca pasó del chiste, digamos, y hizo que gran parte del votante que hubiera sido proclive al PAN no votara por ella. Sin embargo, creo que una de las cosas que sí quedan claras de los resultados del 2 de junio es que el PAN tiene una base electoral bastante sólida. Si bien disminuyó en 1.5% en términos porcentuales con respecto al 2018, pero quiere decir que es un voto muy duro que difícilmente se mueve. O sea, con todo y los negativos atribuibles a las dirigencias partidistas, al desgaste de las marcas. Pero que no crece. Que no crece, pero que tampoco disminuye. Entonces, casualmente, o sea, no casualmente, pero lo interesante ahí es un porcentaje que no disminuye, se mantiene prácticamente constante de una elección a la otra, con todo y que digamos que tienen una candidata que es poco atractiva o que resulta al final de cuentas poco atractiva. Fue un fenómeno al inicio, pero nunca se consolidó, digamos, nunca pasó de ser hasta personaje, digamos, con cierto carisma, pero nunca tomarse en serio como para ocupar la presidencia de la República. Y por supuesto, yo creería en todo caso que el error del PAN, principalmente, fue la coalición con quienes se sumó. En algún momento fue Luis Donaldo Colosio quien dijo que a esa alianza le sobraba el PRI y le faltaba Movimiento Ciudadano. Pues parece ser que era correcta su apreciación en aquel momento, ¿no? Entonces, dejo para más adelante esa discusión que creo que es interesante en esta mesa. Oye, ¿y qué sí le gustaría, qué tipo de candidato o candidata sí le gustaría a ese electorado duro del panismo? ¿Cómo dibujarla muy rápidamente? Mira, yo creo que en una de esas,
personajes como de la Madrid o como Santiago Krill hubieran por lo menos consolidado esa base hubiera ido con plena convicción de que estaba votando por el que tenía las mejores credenciales y que demostraba ser el más preparado, ¿no? Por decírtelo de alguna manera. Y yo creo que incluso esa base le ha de haber costado mucho votar por una candidata que nunca sintieron a la altura de los candidatos previos que habían tenido. Ya. Yo creo que una de las fuertes, tal vez, que tuvo esa campaña fue hablar de la destrucción de la democracia, ¿no? De cómo decían, es la última vez que vamos a poder votar, ¿no? Decían algunas personas, porque van a desaparecer el INE, no va a haber Suprema Corte de Justicia. Bueno, lo siguen diciendo incluso, ¿no? Pero son como unos discursos muy parecidos al 2006, muy alejados de la realidad, ¿no? Algo que a mí me faltó es que yo nunca me enteré que traía Xóchitl, además del odio hacia López Obrador, que está muy querido, ¿no? Sí, yo creo que exageraron mucho en esta narrativa de que vamos hacia el autoritarismo, de que está en riesgo la democracia. Pero yo sí creo que hay algunos puntos de este llamado Plan C que a mí nunca me terminó de convencer, que sí de alguna forma apuntan hacia una lógica de centralización de poder. Y que a veces lo que no se da cuenta Morena es que tú puedes centralizar el poder hoy pensando que centralizar poder te va a ayudar como un instrumento de transformación y pensando que para promover ciertos cambios sociales necesitas centralizar poder. Pero tienes que pensar que en algún momento el péndulo va a girar hacia otro lado. En todos los países de América Latina en los que gobernó la izquierda, no en todos, pero en muchos, después gobernó la derecha. Y en algunos casos la ultraderecha. Entonces, cuando tú haces ciertas reformas, centralizas poder, etcétera, pues el riesgo que puedes tener después es que esos mismos instrumentos van a ser usados en tu contra. Tú no vas a ser mayoría siempre, no vas a tener el poder siempre. Y a mí hay algunas de las reformas del Plan C que me hubiera gustado que la oposición discutiera con más sensatez, pero como las discutieron al estilo estridente, irracional, planteando cosas descabelladas, pues obviamente no se pudieron realmente discutir en campaña. Y también lo que estamos viendo es que no es lo único que tú le puedes ofrecer a la gente. O sea, la gente necesita comer antes que vivir en un país democrático. Esa es la realidad. O sea, la democracia, si no te beneficia a ti en tu vida, si no es una democracia que también sea para la gente, para las mayorías y las favorezca, pues ¿por qué esa gente va a defender la democracia vehementemente? Yo creo que lo decía de una forma muy interesante Denise Merker hace unas semanas. Lo dijo muy bien. Era como, a ver, están proponiendo una reforma que a lo mejor puede que no nos encante, ¿no? Pero tu respuesta es decir, vamos a proteger a un poder judicial o a un INE con el cual la gente no se siente conforme, ¿no? No solamente puedes decir que no. Es que esa es otra vez una falta de propuestas, ¿no? Sí, y por eso, yo creo que este muro de contención que generaron en el legislativo los partidos de la alianza no funcionó para nada, porque no era una oposición crítica, no era una oposición que concedía puntos para iniciativas que sí eran benéficas para nuestro país. Y al contrario, se cerraron en los extremos. Eso es de lo que ha hablado mucho Movimiento Ciudadano, que cerrarse en los extremos entre tener una bancada que aprueba ciegamente todas las iniciativas que vienen de la presidencia o una bancada de una alianza que denega todas las iniciativas que vienen de la presidencia, no es sano, ¿no? Y eso lo podemos ver un poco con los votos en el Congreso estos últimos años. A mí me parece que una de las grandes victorias que se le atajan a Morena, pero
pero que lo hicieron con muchos apoyos de otros partidos políticos, dígase Movimiento Ciudadano, porque el PRIAN no quiso apoyar muchas iniciativas, es el tema laboral, ¿no? El aumentar el salario mínimo, el conceder las vacaciones dignas, pero nos quedamos cortos porque Movimiento Ciudadano también propuso la reducción de la jornada laboral a las 40 horas y teniendo una mayoría en el Congreso, decidieron pues no votarla a favor y no instalarla en México. Entonces, creo que esos intereses que también están beneficiando los derechos laborales de las personas, pues quienes más los están defendiendo es Movimiento Ciudadano. Y no quiero dejar de aclarar algunos puntos que nos decía el representante del PAN. Pues, dice que hay una base sólida, que solo redujeron en 2% sus votos. Y pues esa base sólida, pues uno, no crece, y dos, un 2% son millones de mexicanos que decidieron dejar de votar por el PAN. Son 300,000 personas. Esto de mantener vivos, decían que una persona como Miguel de la Madrid, Santiago Krill, hubieran sido buenos representantes de estos partidos, pues eso es lo que la gente detesta de sus partidos, las estructuras históricas que han mantenido en el poder y las dirigencias que se mantienen en el poder décadas después de que el electorado ya decidió sacarlos. Eso es un grave problema de la alianza y creo que tiene que ser una de las críticas más importantes que tienen que hacer al interior, porque las dirigencias ya de lo que se están encargando es de proteger sus lugares para poder ellos seguir en la política porque no tienen otro conocimiento en la vida. Coincido, o sea, por lo menos en Movimiento Ciudadano, Dante Delgado tuvo el atino de que aunque lleva décadas en la política y es parte de esos políticos que rechazamos, pues permitió que Jorge Álvarez Maínez, que es una figura nueva y joven, fuese el candidato a la presidencia. Es muy distinto. Coincido contigo distinto. Plenamente. Dante Delgado no le tiene miedo a nuevos liderazgos. Dante Delgado sí posiciona a gente joven. Sí, pero es parte de esa clase política rechazada. Está poniendo en las pero no, o sea, lo digo bien, Lo digo bien, o sea, lo digo bien. Movimiento Ciudadano supo al menos ofrecer una cara joven. O sea, aunque las dirigencias que están detrás no necesariamente sean la renovación, pero por lo menos estratégicamente fueron inteligentes y pudieron ofrecer una cara joven, mientras que las caras de la alianza justo eso tendremos que ver con Movimiento Ciudadano, pero sí quiero hacer una aclaración primero porque Francisco no viene del PAN, pero sí me parece muy interesante recuperando lo que decías hace rato. Tal vez me voy a desviar un poquito de mi guión, pero yo ayer escuchaba hablar a Jorge Romero, ¿no? Que él hablaba de la necesidad de regresar a los orígenes del PAN, a la defensa de la familia, ¿no? A una dinámica mucho más conservadora. Y en ese sentido yo sí creo que, o sea, se puede intentar ganarle a Morena por la izquierda, lo cual a veces puede ser difícil, y lo intentaron con Xóchitl y no lo lograron, pero es que yo creo que sí necesitamos que agarren su papel de derecha, ¿no? Mira, ¿qué piensas? yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que se consolida aquí, ya hay una consolidación de, digamos, una hegemonía partidista de la izquierda en manos de Morena, o sea, desaparece el PRD, prácticamente no hay otra, digamos, otro partido que tenga una agenda de izquierda. A partir de este momento puede darse en el futuro, pero no se ve que vaya a hacerlo próximamente. Yo creo que esa mitad del pastel, que es la izquierda, ya está copada por Morena, que hay otro pastel que repartirse, que es de la derecha, que ahorita está en horas bajas, que carece de un liderazgo, carece de cuadros jóvenes, carece también, digamos, de una marca que le encabece. Lo que queda claro es que el PAN, y con todo y lo que está en horas bajas, tiene una base electoral de 16-17% en la elección, que no es nada desdeñable, y creo que Movimiento Ciudadano no tiene nada que hacer en la izquierda, y lo que tiene que hacer es meterse justamente en ese 34% que todavía está suelto y tratar de comerle al PAN ese otro margen y convertirse en la fuerza hegemónica de la derecha. No le queda de otra. Yo no comparto, Antes de pasar a eso, vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir la gente, porque... El pueblo sabe. Sí, el pueblo sabe y nuestra compañera Valeria fue a hablar con el pueblo, entonces vamos a esa cápsula. Amigos del Desfiladero, nosotros no hemos desayunado y vinimos aquí a una taquería a echarnos un taquito y de paso preguntarle a la gente por qué creen que la oposición no ganó las elecciones o en general las candidaturas. Y estamos aquí con nada más y nada menos que... Gerardo Hernández. Oye, Ger, ¿tú por qué crees que la oposición no ganó la presidencia o en general, como por qué crees que le haya ido mal en las elecciones? Porque
que no tuvo buenas propuestas o algo así, ¿no? Lo que pasa es que hubo mucho terrorismo de campañas y la gente no votó por eso, porque les dijeron que iban a quitarle sus apoyos y todo eso, Morena. Como la mayoría son viejitos, se espantaron por eso. Yo pienso que fue debido a una mala estrategia de comunicación y en lo personal, desde a la gente en este caso que está en edad de votar hasta la gente que está en el extranjero. Eso fue una mala estrategia de comunicación. Pues por lo mismo que son de la misma calaña, son de la misma rata pero revolcada, ¿no? Primero que nada porque por el partido, ¿no? Los tres partidos que estaban, de los tres ninguno es bueno. Ya ve, el PRD ya se fue, ya se va. Pero el PAN con dos sexenios que no hicieron absolutamente más que deshacer el país, en mi punto muy personal. Pues bueno, Fox ni del PAN pues, mandaba a la esposa, ¿no? En lugar de Fox primero. Luego el otro Calderón que se la pasaba en puro trago, nada. Entonces el pueblo castigó, sí, panistas, nada. Y priistas tienen al loco ese de Cuauhtémoc Martínez, ¿verdad? Lo tienen guardadito nada más, feminicida. No, por eso no ganó y aparte ella no traía nada. Miesra, pues esto fue lo que nos dijo la gente en la calle, así que regresamos contigo al estudio para que nos digan allá qué opinan. Adiós. Pues ahí está lo que dice el pueblo bueno y también algunos del pueblo malo. El pueblo puede ser todo y eso es lo bonito del pueblo. Hernán, ibas a decir algo respecto a esta idea que tenía Francisco de la derecha o la necesidad de ese nacimiento de derecha. Bueno, yo siento que Movimiento Ciudadano ahí es un partido donde hay una tensión. Tú ves, por ejemplo, lo que es Movimiento Ciudadano en Nuevo León o en Jalisco, y es claro que vinieron ahí sí, a desbancar al PAN y a sustituirlo, y lo hicieron en una estrategia como de partido atrápalo todo, que muy estratégicamente se dieron cuenta, aquí el PAN ya la gente no lo quiere, entonces seamos el PAN naranja. Pero a nivel nacional, yo no siento que los parlamentarios de Movimiento Ciudadano tengan una vocación de derecha. Me parece que el Movimiento Ciudadano hay, sí, y es legítimo y hay que reconocerles ese lugar. Hay una intención, y lo han intentado hacer en el Congreso, de ser una especie de izquierda fresa, pues, de ser una izquierda progre. Pero está bien, o sea, se necesita también que haya eso, que enarbolen ciertos temas, que enarbolen ciertas causas, que promuevan la despenalización de la marihuana, que tengan una agenda feminista. Por ejemplo, Patricia Mercado promovió una agenda feminista interesante. O sea, yo creo que Movimiento Ciudadano, y a mí sí me parece interesante, porque yo estoy un poco cansado de esta dicotomía en la que vivimos, de que todo tiene que ser un alineamiento pro 4T o anti 4T. A mí ya me está cansando. Y yo espero, pago por ver, si los naranjas en el Parlamento, en el Senado y en la Cámara van a ser capaces de ser esa tercera fuerza, bisagra, que plantee, que vaya con Morena en las cosas que tengan que ver con una agenda social, pero que también en los temas políticos, pues sí juegue cierto contrapeso y sobre todo meta una agenda más interesante que tal vez sin esa fuerza no llegaría al Congreso, tal vez. Pero es que yo no sé si es anti o pro 4T simplemente. Yo creo que debe haber definiciones ideológicas, ¿no? Porque hasta ahora ese ha sido el problema, que se ha convertido anti o a favor de López Obrador, ni siquiera de la 4T, ¿no? De López Obrador ha sido eso, y eso le ha dejado que Morena también sea muy variado ideológicamente dependiendo el lugar, pero pues sí hay un espacio que no sé si está ocupando alguien bien de la derecha. Yo creo que la medida justo no tiene que ser Andrés Manuel López Obrador en términos de ideología, ¿no? Y por eso yo estoy muy en desacuerdo con esto de que decía Francisco, de que la mitad del pastel de la izquierda está topada. Eso no es cierto. Yo sí creo que Movimiento Ciudadano va a lograr rebasar al régimen por la izquierda, porque pronto la ciudadanía le va a cobrar sus inconsistencias al régimen actual.
Varias inconsistencias, como el hecho de haber mantenido a los militares en las calles, que eso no es una política de izquierda. El adelgazamiento del Estado, hacerlo más chiquito para poder tener más recursos para dispersión. Eso tampoco es una política de izquierda. Y esta izquierda fresa progre, a la que así le llama ondita. Hernán, me parece. Pero está bien, o sea, yo también soy fresa progre, Pero- entonces no lo digo mal. Pero yo no sé por qué, sí, yo no sé qué tan fresa puede ser defender la regulación y la legalización de la cannabis cuando el día de hoy tiene a 100,000 personas en la cárcel sin una sentencia por fumarse un porro en los parques de este país. Es un asunto de justicia social. Y pueden llamarle fresa, y pueden llamarle progre, y pueden llamarle superficial, pero la verdad es que esa sí es una agenda de izquierda que es muy costosa para el régimen actual y por la cual yo no veo intenciones de la futura presidenta de México de pronunciarse, así como en muchos derechos reproductivos, en muchos derechos LGBT, y por eso yo sí confío que Movimiento Ciudadano va a empezar a capitalizar a las personas que están desencantadas de una izquierda que se dice en la narrativa, pero que no se está capitalizando en términos de iniciativas, en acciones dentro de los gobiernos, en zonas de tolerancia. Y ahí es donde va a haber un espacio mucho mayor a el de la derecha, que ya vimos que en este país no existe, no tiene cabida, no está creciendo. Y que sí ha capitalizado, perdón, pero sí lo ha capitalizado muy bien el PAN y el PRI. A ver, te pregunto, ¿cuántos diputados federales por mayoría ganó Movimiento Ciudadano en este proceso? Mira, esos argumentos son muy banales porque si yo te dijera a ti, ¿para qué compitió el PAN en los 60 si iba a perder? Pues la política es una profesión de mucha paciencia y por eso Movimiento Ciudadano le está apostando a las nuevas generaciones. Nos decían, ¿para qué le hablan a los niños si ellos no votan? Pues ellos, aunque no vayan a votar, merecen ser representados y hay que crecer con esas generaciones, con los intereses y defender con las agendas que ellos quieren verse posicionadas en la agenda pública. Entonces, a eso es a lo que llamábamos nosotros justicia intergeneracional. Entonces, puede que hoy no tengamos los votos suficientes para hacer una mayoría en el Congreso, pero tenemos que crecer con una generación, tenemos que apostarle a las causas que la gente quiere ver más en la esfera pública y eso es lo que está haciendo Movimiento Ciudadano, teniendo paciencia también para hacer crecer a cuadros, a nuevas generaciones que van a posicionar esas agendas en el futuro. Entonces, yo no creo que el PAN no debió de haber competido en los 60 porque no había ganado suficientes curules, a razón de quién, ¿no? Cuando eso les hizo eventualmente en el 2000 ganar una presidencia de la República. Entonces, a ver, yo creo que algo muy interesante que ha logrado López Obrador, ¿no? Y por eso es que está muy mal visto ser de derecha. O se reduce a un pequeño universo en donde solamente entre pocas personas se puede aceptar y se puede decir y se puede celebrar, ¿no? Tal vez en la mesa de Carlos Alarraqui se pueda celebrar eso, ¿no? Pero yo... Y eso se hace problemático al grado de que llegamos a ver a Enrique de la Madrid decir que era más de izquierda que López Obrador, igual que a Santiago Krill, ¿no? Porque está mal visto. Yo coincido en una idea de que es muy necesario que se defina una derecha, porque si no también se puede convertir en, como ha sucedido en otros países, en que sea la ultraderecha en la que termine saliendo a relucir, ¿no? Ayer hablaba Eduardo Verástegui con Julio Astillero de cómo hay una cantidad de gente que no está siendo representada y se sigue sin representarse, pues a lo mejor sale por otro lado. O sea, yo estoy convencido de que la derecha es tan grande como la izquierda, que es una cuestión del momento, digamos, que está viviendo las formaciones de derecha en términos de... Es una crisis, digamos, de los partidos políticos, que no es una discusión nueva, tenemos años ya con esta discusión. Finalmente, el presidente en su momento logró, digamos, darle una salida a las expresiones de izquierda a través de Morena frente a la debacle del PRD. Y las dirigencias de los partidos de derecha, en este caso, pues han estado muy reacios, digamos, a una renovación, para empezar, de sus propios liderazgos, de sus propios cuadros, y menos de permitir que surjan otras expresiones, ¿no? Prácticamente está cerrada esa vía, ¿no? No formal, pero sí por la vía de los hechos. Entonces, eso ha impedido que la derecha, digamos, vuelva a tener, como lo tuvo en el pasado, con personajes con los que se identifica, con una agenda del presente y no de hace 50 años, y pueda a partir de ahí ser más competitiva electoralmente, ¿no? No lo es porque hay un vacío de liderazgos, hay un descrédito de las marcas, es una derecha desorientada.
pero no creo que sea inferior en términos numéricos que la propia izquierda, pues, aunque veamos a la izquierda arrasando como arrasa ahorita. Yo creo que no es de ahora que esté mal visto ser de derecha. O sea, en México nunca las élites de derecha se han reconocido como élites de derecha, porque creo yo tiene que ver con lo hegemónico que se volvió el discurso revolucionario en este país. Nunca ha habido gente en México que se diga abiertamente de derecha. Siempre han sido minorías, gente que le gusta provocar en determinado momento, conservadores, pero no, los de derecha se dicen liberales. Yo soy liberal. Claro. Entonces ustedes dicen, yo soy liberal. Es a lo máximo que llegan. Tampoco la derecha hasta ahora en México, la ultraderecha ha sido tan fuerte como lo ha sido en Brasil, como lo ha sido en Argentina. Pero no hay que olvidar que nadie durante el gobierno de Lula o durante el gobierno de Dilma se imaginó que iba a llegar un sujeto como Bolsonaro al poder. Era un diputado que no había aprobado ni una iniciativa en el Congreso. Nunca nadie, mientras gobernaba Kirchner, Néstor y después Cristina Fernández de Kirchner, se imaginó que eso iba a terminar en el Milei que hoy tiene Argentina. Y yo creo que eventualmente lo que hoy hay en el mundo fortaleciéndose son las opciones antisistema. Hoy nos gobierna una opción antisistema de izquierda. Pero cuando el péndulo gira hacia el otro lado, vamos a extrañar a la derecha liberal fifí. Porque lo que va a venir no va a ser eso. Lo que va a venir va a ser una opción de derecha antisistema que va a coquetear con la ultraderecha. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy presente y por eso hay que ejercer esta mayoría que tiene Morena con mucha responsabilidad primero, sin atascarse con el poder, sin engolosinarse, sin embriagarse con el poder. Y pensando que las reformas que hoy hagan, otro el día de mañana las va a utilizar en su beneficio. Porque el poder no lo vas a tener para siempre. Tienen que pensar los que hoy gobiernan que no es para siempre, y que eso, lo que siembres vas a cosechar. Bueno, antisistema, pero le ha dado mucha más fuerza al Estado, ¿no? En muchas cosas. En algunas sí. Es que habría que definir en también eso yo difiero a qué le llamamos sistema, ¿no? O cuáles pueden ser las diferencias. Hay un sistema que absolutamente había mandado en el país, que había sido económico y que había estado mezclado con los partidos políticos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí podríamos separar un tantito. Yo creo que el gobierno se ha hecho más austero en algunas cosas, pero yo creo que se ha ensanchado, ¿no? Le han dado mucho más espacio. Pero bueno, no quiero desviarme con eso, porque justo ahora mi pregunta sería, y lo que me gustaría que exploráramos es por dónde la oposición, no sé si partidista, podría hacerle un frente a Morena, ¿no? Porque al final del día es muy importante esta responsabilidad y yo no sé si lo van a lograr desde la izquierda o si la gente se los va a creer desde la línea de la izquierda, ¿no? Dado que Morena se ha ganado ese relato de ser el partido de izquierda. Claro, pero es eso. Hasta ahora ha sido un relato que pues muy fácilmente en un sexenio pues puedes decir todavía no hay tiempo suficiente, no hemos tenido tiempo suficiente, vamos a tener que hacer muchas más políticas públicas que entonces nos permitan comprobar, ¿no? O sea, han ganado el discurso de izquierda en términos de los bolsillos de las personas, ¿no? De la atención que les llega, de la retribución que les llega a las familias, con la cual Movimiento Ciudadano ha estado a favor. Pero sin embargo hay muchas más batallas, la prisión preventiva oficiosa, todas estas cosas que sí afectan directamente a las personas, que son políticas de derecha, pues me parece que eventualmente se las van a cobrar a Morena y va a haber un espacio muy importante que una nueva fuerza política puede abarcar. En esto de que el poder político y el poder económico están separados, yo no estoy muy de acuerdo. Y eso creo que lo pudimos ver todos los mexicanos en las campañas. Miren, la manera en la que los partidos políticos financian estas campañas políticas son mediante dos vías principalmente, ¿no? No me voy a meter al discurso del PRIAN tampoco, porque pues, esto de las narcocampañas, y bueno, es otro tema y es un tema de seguridad pública. Pero sí hay dos maneras. Uno es pues con los gobiernos de los estados,
quitando presupuesto de los ciudadanos y ciudadanas de los estados de la República, de los municipios, para invertirlo en campañas políticas. Y el segundo, pues, es prometer contratos, financiamiento, quién te va a dar las patrullas, quién va a proveer a los hospitales. Y con esto se han financiado las campañas políticas, incluyendo la de Claudia, incluyendo todas las de Morena a nivel estatal, todas las de Morena a nivel local. Y por eso yo creo que el poder político no se ha separado del poder económico. Me parece que sí, que siguen ahondados. Y nada más para terminar este comentario, yo me preguntaría qué es la derecha en México. Creo que es algo que no está definido. Creo que el PAN está muy endeble en esa posición. Para mí, hoy en día, la derecha en México no existe y se ha vuelto más un discurso de clases sociales altas en contra de regímenes mandatarios que le dan el poder a las clases medias bajas. Nos ganó el tiempo, entonces le voy a dar 2 minutos a Francisco y 1 a cada quien para que hagan su cierre. ¿Les parece? ¿Qué tendrían que hacer las oposiciones o por dónde deberían de ir? Mira, yo creo que citaste hace rato a Jorge Romero, que habló de que había que poner una pausa en la alianza que tiene con el PAN, con el PRI, con el PRI básicamente, ¿no? Ya no se puede hablar de futuro en el caso del PRD. Entonces, me parece inteligente. Primero se tiene que resolver en el caso del PAN su propia sucesión. Lo mismo tiene que pasar con Morena, tiene que haber cambio, por lo que entiendo también un cambio de liderazgo. No sé si Movimiento Ciudadano por primera vez va a entrarle también a la democracia interna y podremos tener a una nueva figura al frente del partido, quizá el propio Álvarez Maínez. Y a partir de esa nueva configuración, digamos, replantear, digamos, diferentes alianzas. O sea, es decir, si Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI o algún otro de los partidos minoritarios deciden, digamos, llegar a presentar una agenda común en ciertos aspectos, no tiene por qué serlo todo, o en otras van con Morena o no van con Morena, y por supuesto, es muy difícil, yo sí veo muy difícil que como han ido las cosas el último sexenio, el PAN recobre el terreno que ha estado perdiendo. Lo que me parece interesante es que se mantenga, ¿no? en cierto porcentaje. Por supuesto, Movimiento Ciudadano avanzó de maneras bastante significativas en términos de la elección presidencial, pero perdió mucho terreno en términos de los escaños por mayoría que obtuvo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y tuvo derrotas significativas en Nuevo León, muy simbólicas, Mariana Rodríguez y el propio Luis Donaldo Colosio, y retuvo el gobierno de Jalisco, pero hay que analizar ese caso en particular. Yo creo que es un caso para la reflexión del propio partido, donde solamente gana 1 de 20 diputados federales, no obtiene ningún escaño en el Senado de los 3, digamos, en juego durante la elección, tiene una minoría en el Congreso del Estado y es a lo que se va a enfrentar ese gobierno, ¿no? Y por supuesto que también le hace crisis a Samuel García en Nuevo León, pero digamos que es esa reconfiguración con esas cartas sobre la mesa sobre las que los partidos de oposición tendrán que elaborar sus nuevas estrategias y ver si coinciden o no coinciden hacia futuro. 1 minutito cada uno, Hernán. Pues es una obviedad, pero lo que la oposición tiene que hacer es salir a la calle. Salir mucho más a la calle. Yo creo que si la oposición se compra este cuento de Oligar Camín, de que el resultado de la elección fue tal porque tenemos una ciudadanía de baja intensidad o porque le dan dinerito a la gente, porque eso que dijo Héctor Aguilar Camín es muy representativo de cosas que yo escucho decirle a la gente en Polanco o en Las Lomas cuando los entrevisto, o en la Marcha Rosa. Es ese mismo pensamiento, dicho con palabras un poquito más sofisticadas que usa Héctor, pero es ese pensamiento. Si ese es el pensamiento que va a guiar sus acciones de las dirigencias opositoras en los próximos años, pues ya estuvo que cavaron su propia tumba, ¿eh? A ver a qué calle salen, ¿será a las de Polanco, a las de Madrid o a dónde? También, ¿no? 1 minutito para cerrar. Yo le apostaría a 3
igual hay 4 cosas. Uno, no irse a los extremos, ¿no? Ser una oposición crítica que apruebe lo que es benéfico, que decline lo que está mal. 2, apostarle a las nuevas generaciones. Si seguimos con los nuevos perfiles, ahorita vivimos en una gerontocracia. La propuesta del PRIAN era una gerontocracia. Me parece que lo único nuevo que tenemos en el mapa electoral es Movimiento Ciudadano, hablando también de los perfiles en lo local. Donde se va a ir estados. Dante para acabar con la gerontocracia. Y déjame hablar con eso. No, mira. Esperemos, ¿no? Y también Digo, ahorita decía, no, Movimiento Ciudadano ha perdido mucho Pati. terreno. Bueno, ahorita ganó una presidenta municipal en la capital de Quintana Roo, en Chetumal, Lidia Rojas Fabro, que tiene 29 años. La presidenta municipal de Campeche, que también fue ganada por Movimiento Ciudadano, tiene 32 años. Esos perfiles, y también creo que ahí va la apuesta. Creo que tenemos que apostarle más a la política local, a los perfiles que sí tienen una decisión directa sobre nuestra vida cotidiana y que nos fijemos más en eso que en la lógica presidencialista únicamente. Bueno, pues no importa, o bueno, sí importa, que a usted le puede ir a uno, al otro, a los que sea, pero es bueno escuchar qué es lo que pasa con todos. Esto fue El Desfiladero, nos vemos la próxima semana. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias, Gracias, Ezra. Gracias, Ezra.